Buenos días, buenas tardes. Buenas noches, ¿cómo estamos? Estamos vivos, gracias a Dios. ¿Cómo está, Sor Sí. Cristina? Muy bien, ¿y usted, padre? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno encontrarnos, ¿verdad? Una tarde más en su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Con lluvias. Esta ha sido una semana de mucha lluvia. De mucha lluvia. Decían los antiguos, los viejos, los abuelos, Ajá. que las ¿Qué decían? ánimas traen lluvia. Y por eso es que hemos tenido mucha lluvia, padre. Si te das cuenta, del día 2 de noviembre Correcto. ha habido lluvia. Eso es para refrescar el purgatorio. Signo de las oraciones del pueblo de Dios por los fieles difuntos, ¿verdad? Pero qué bueno, ¿verdad? Que también está lloviendo, eso refresca también el ambiente, limpia un poco la contaminación que hay. Sobre todo en el área sur, que la necesitábamos tanto, ya va cogiendo vida otra vez nuestra región. Sí, así que saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora a través de Católica Radio 88.9 y las redes sociales. Oramos, invocando la presencia del Señor para que nos ayude en esta reflexión que vamos realizando sobre la exhortación, la alegría del amor. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, Te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad. y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. Santa María de Guadalupe, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Y seguimos avanzando, Padre, en esta exhortación, ¿verdad? En este capítulo 6, en la segunda parte, sobre algunas perspectivas, ¿verdad? Algunas perspectivas y desafíos que vamos viviendo en la familia, unas perspectivas pastorales que nos ayudan a adentrarnos, y el Papa nos ha ido llevando poco a poco y para nosotros ir viendo la importancia del acompañamiento en la familia, de una formación, también las situaciones y desafíos que se presentan en las crisis, las viejas heridas, cosas que si no se trabajan a tiempo, pues nos pueden llevar a tomar otras decisiones y no a fortalecer nuestra vida matrimonial, nuestra vida familiar. Los números pues que hemos compartido del número 231 al 258 ha sido, desde parte del magisterio de la Iglesia, una clave para iluminar. ¿Iluminar qué? Las dificultades. Las dificultades que viven ¿quiénes? Concretamente, las familias. Por eso la Iglesia ilumina a la familia en dos partes. Primero, ante las crisis y dificultades. Y segundo, atender con cuidado a situaciones complejas. Ante las crisis y dificultades vimos como tres aspectos, tres grandes bloques. El primero, asumir las dificultades y no ponerse a la defensiva. Muy importante, ¿verdad? Asumirlas, aceptarlas y no ponernos a la defensiva, buscar excusas. Segundo, descubrir las causas. Si hacemos un análisis sereno, vamos a descubrir las causas. Y tercero, recorrer el camino de curación. Buscaremos alternativas de solución. Esto es muy importante. Nadie nace sabiendo, todos vamos aprendiendo y aprendemos en el camino. Caemos, nos levantamos, seguimos adelante y así sucesivamente. Y la segunda parte, atender con cuidado a situaciones complejas, que se dan en cuatro grandes bloques. El primero, matrimonios mixtos, y también de disparidad de culto. Segundo, separación y divorcio, una realidad que a veces pues se da, no podemos negarlo, es objetivamente un mal. A veces hay que pasar por un mal menor buscando el bien de todas partes. Y tercero, familia monoparental. Y este monoparental nos hablaba específicamente de la situación de los que son cabeza de familia solo, ¿verdad? Bien sea la mujer o bien sea el varón. Y por último, muerte de un miembro. Lo que implica la muerte de un ser querido, esposo, esposa, hijos, hijas, en fin, todo esto que iluminado desde el magisterio de la Iglesia nos dan cierta paz y serenidad para seguir hacia adelante. Si miramos el índice de esta exhortación apostólica, nos vamos dando cuenta que
Vamos a iniciar ¿qué capítulo ahora? El capítulo número 7. Vamos a hacer entonces un recuento rapidito. El primer capítulo veíamos a la luz de la palabra de Dios varias realidades, ¿verdad? Lo que es esa experiencia que parte del tú o de dos tus que se convierten en un nosotros. Un yo, un tú, un nosotros. La esposa, el esposo, los hijos. En el segundo capítulo veíamos la realidad y desafíos de la familia. Y se hacían propuestas concretas, ¿verdad? Capítulo tercero. El Papa nos invitaba a hacer una mirada puesta en Jesús, la vocación de la familia. Sí, que miráramos la vocación de la familia, pero desde la mirada de Jesús. Porque podemos tener la mirada social, podemos tener la mirada ambiental, sociológica, económica, ¿no? Pero el Papa nos decía, míralo desde Jesús. El cuarto capítulo. El amor en el matrimonio. Y desde la carta del apóstol Pablo, haciendo lectura orante, ese capítulo 13 de los Corintios, preciosísimo, pues veíamos los distintos elementos, ¿verdad? La paciencia, el servicio, el sanando heridas, en fin, todo esto que hemos ya dialogado. Capítulo quinto. Amor que se vuelve fecundo. La llegada de los hijos, lo que esto implica. Tener hijos, tener hijas. Eran dos. Fíjate que es un proceso. Era uno, según la otra son dos. Esos dos se convierten en tres, o en cuatro, o en cinco, lo que Dios quiera regalar a los hijos. Entonces esto nos hace ver que el amor se hace fecundo, se hace bendición. El sexto, que fue el último que analizamos. Algunas perspectivas pastorales. Ante la problemática y la situación rural. Ahora, el capítulo séptimo nos va a llevar a mirar otra vez a los hijos, fortaleciéndolo, y este es el título de este capítulo, la educación de los hijos e hijas. Esto va a tener varios aspectos. Primero, ¿dónde están los hijos? Segundo, formación ética de los hijos. Tercero, valor de la sanación como estímulo. No, hermana, lea bien. Valor de la sanción como estímulo. Es distinto. Cuarto, paciente realismo. Quinto, la vida familiar como contexto educativo. Sexto, sí a la educación sexual. Y séptimo, transmitir la fe. Vamos entonces al número 260, donde comienza con una pregunta y la pregunta es un dónde, ¿no? ¿Dónde están los hijos? Vamos a ver. ¿Qué lugar ocupan? ¿Cuál es la importancia de los hijos? Esto es importante tenerlo presente. Seguro que sí. Vamos a empezar, padre, con la función educativa de la familia, ese preámbulo que siempre el Papa nos da en el numeral 259. Los padres siempre inciden en el desarrollo moral de sus hijos. Fíjense que es importante esa afirmación. Los padres siempre inciden. Parece que no, pero papá y mamá inciden, es decir, llevan la batuta, son los encargados directos. Y quieras o no quieras, incides. Marcas el ritmo, marcas la ruta, marcas el camino. Por consiguiente, lo más adecuado es que acepten esta función inevitable y la realicen de un modo consciente, entusiasta, razonable y apropiado. 4 cualidades que tienen que tener los padres en este proceso del desarrollo moral de sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que tienes que aceptar esta función, no la puedes delegar, no te puedes, en palabras un poco de pueblo, ¿no? Zapatear de esto, no. Y esto lo tienes que realizar de un modo consciente, entusiasta, razonable y apropiado. Ya que esta función educativa de las familias es tan importante y se ha vuelto muy compleja, quiero detenerme especialmente en este punto. ¿Cómo educar? Conscientemente, entusiásticamente, razonablemente y apropiadamente. Es lo que el Papa va ahora a ayudarnos a entender desde el magisterio, desde su experiencia, dando pistas a las padres noveles y a los que no son tan noveles, ¿verdad? Pero que pueden ayudar en la formación de nuestros hijos e hijas. Entonces, padre, ¿dónde están los hijos? Búsquelo. Vamos a buscarlo. Nos dirá el Papa en el numeral 260. La familia no puede renunciar a ser lugar de sostén, de acompañamiento, de guía, aunque deba reinventar sus métodos y encontrar nuevos recursos. Sí, que la familia no puede renunciar
a esa misión específica de ser el sostén, la base, de acompañar en ese proceso de crecimiento, de guiar, aunque haya que reinventar nuevos métodos. Y esto es importante porque a veces se quiere copiar modelos antiguos que ya están obsoletos. Necesita plantearse a qué quiere exponer a sus hijos. ¿A qué quieres exponer a tus hijos? ¿Qué le quieres ofrecer de verdad? ¿Una sana educación o una mediocre educación o ninguna educación? Para ello, no se debe dejar de preguntarse quiénes se ocupan de darles diversión y entretenimiento, quienes entran en sus habitaciones a través de las pantallas, a quienes los entregan para que los guíen en su tiempo libre. Fíjense, es importante, vamos a leer eso otra vez, porque esas líneas son claves para ir descubriendo en qué consiste un proceso educativo. Necesita plantearse a qué quiere exponer a sus hijos. Para ello, no se debe dejar de preguntarse quiénes se ocupan de darles diversión y entretenimiento. ¿Tus hijos con quién se divierten? ¿Con quién juegan? ¿Con quién, podríamos decir, pasan el rato de diversión? ¿Contigo? ¿Con alguna persona de tu confianza? ¿O los dejas a la pirindóngola? No, señor, tiene que tener mucho cuidado, porque uno nunca sabe qué intención puede tener. Por eso dice a continuación. Quienes entran en sus habitaciones. Que no solamente en lo físico, que entra o deja de entrar, que eso tú lo puedes controlar por la puerta, sino a través de las pantallas. ¿Cuáles pantallas? El televisor, la computadora, los radios, los celulares, los relojes estos nuevos que hay, ¿verdad? Que los juegos. Los juegos, video. Todo esto es importante que usted esté pendiente. A quienes les entregan para que los guíen en su tiempo libre. ¿Le gusta el deporte? Ok, esta persona adulta que va a estar al frente, o este joven que va a estar al frente, ¿qué valores tiene? ¿Le gusta la danza? ¿Le gusta el baile? ¿Le gusta el hobby que tiene tu hijo? Que es bueno, que es saludable, pero ¿quién lo está orientando? No sea que te ve tan gato por liebre. Usted sabe que cuando a los que nos gusta el conejo hay que tener cuidado porque te pueden vender un gato. Por conejo. Porque tú miras la carne del gato y miras la carne cuando le he quitado la piel y parece exactamente lo mismo. Pero uno es gato y otro es conejo. Solo los momentos que pasamos con ellos, hablando con sencillez y cariño de las cosas importantes y las posibilidades sanas que creamos para que ellos ocupen su tiempo, permitirán evitar una nociva invasión. Importante, si tú le das espacio, si tú le brindas el tiempo a tus hijos o hijas, estás pendiente, te vas a dar cuenta porque vas a evaluar, porque siempre los muchachos de alguna manera u otra expresan con palabras, con gestos, con acciones o con actitudes lo que le impacta. Y uno se da cuenta de ¿qué te pasa? ¿Qué fue? ¿Por qué tú estás así? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás... ¿Qué tomaste? ¿Qué fumaste? ¿Qué te pusiste? Aquí hay algo raro, ¿no? ¿Dónde te encontraste esto? Entonces, esas preguntitas claves. Y es que los papás intuyen. Ese sexto sentido que dice que tienen las madres, ¿verdad? Y yo más que sexto sentido le llamo la gracia del sacramento. Es decir, por el hecho de ser cristiano, Dios te da a ti una gracia actual. Y Dios te dio la vocación de ser madre o padre. Y eso es una vocación que Dios te ha dado. Y con esa vocación que Dios te ha dado, te da las gracias para tú poder discernir, dirigir. Y lo mismo pasa con los maestros, ¿no? Uno dice, no, que eso es el sexto sentido. Está bien, pero yo soy hombre de fe. Y desde la fe digo, más que sexto sentido es esa gracia del Espíritu Santo que te asiste para cumplir bien con tu misión. Siempre hace falta una vigilancia. Vigilanta, siempre hace falta. Los muchachos no se pueden dejar solos. Hay que darle su espacio. Pero de momento. De vez en cuando alar la soga, como dice. Abrir la puerta. ¿Qué pasa? Que no hay, cuando uno oye mucho silencio. Eso es terrible. O unas risitas así picaronas. Y uno dice, ¿qué pasa? O unas miraditas. O sea, uno es adulto.
Ya los años te Y enseñan. uno pasó también por esas etapas. Y nos enseñaron así, a estar pendientes. Si tú dejas eso al garete, olvídate que no va a poder dar buenos frutos. El abandono nunca es sano. Los padres deben orientar y prevenir a los niños y adolescentes para que sepan enfrentar situaciones donde pueda haber riesgos, por ejemplo, de agresiones, de abuso o de drogadicción. Y eso hay que pensarlo, a enseñar desde pequeñito, ¿no? Por ejemplo, la dirección, dónde vive. Por ejemplo, cómo defenderse. Por ejemplo, no dejar que te toquen donde no te tienen que tocar. Por ejemplo, no montarte con gente extraña. Por ejemplo, no aceptar dulces o comida de nadie. O sea, estos pequeños consejitos que hay que estarlos repitiendo. Es que a mí eso no me va a pasar. Que no te va a pasar. Los jóvenes sobre todo, ¿verdad? Que a veces son, pues, el ansia de libertad, de independencia, pero también son imprudentes. Es que eso no me va a pasar a mí. No sé, es que no te va a pasar a ti. Precisamente por eso te lo digo, para que no te pase. Pero te lo tengo que recordar, esa es mi misión, esa es mi tarea. Pero la obsesión no es educativa. Una cosa es educar y otra cosa es ser obsesionado. Porque también están los extremos, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Equilibrio, balance. Y no se puede tener un control de todas las situaciones por las que podría llegar a pasar un hijo. Sí, tiene que vivir su vida. Nadie escarmienta en cabeza ajena. Uno aconseja, indica, orienta. Acompaña. Pero hay momentos en que va a haber un resbalón, va a haber una caída. Claro. Ahí es el momento de no dejarlo. Y de, te lo dije, bueno, ¿qué te pasa? No. No, qué bueno que le pasó y ahora tú, es el momento para entonces tú reorientarlo. Y esto no se hace con regaño, sino con una corrección. Regañar es la corrección es corregir y reír el corazón, sentarte y explicar el porqué de las cosas. Aquí vale el principio de que el tiempo es superior al espacio. Es decir, se trata de generar procesos más que de dominar espacios. Procesos. Volvemos a lo mismo, la maduración es poquito a poco, paso a paso, escalón a escalón, no de golpe y porrazo. Si un padre está obsesionado por saber dónde está su hijo y por controlar todos sus movimientos, solo buscará dominar su espacio. De ese modo, no lo educará, no lo fortalecerá, no lo preparará para enfrentar los desafíos. Y además hará un mentiroso, porque te va a decir que va para un sitio y se va para otro. O sea, ¿cómo lograr el equilibrio? Que pueda salir, pero que tenga la confianza de decir, voy a estar en tal sitio y verifique si está allí. Porque eso hay que hacerlo, verificar. Pero tampoco caer en esa persecución, ¿no? Sí. De vez en cuando hay que aparecerse, a ver si es verdad. Volvemos a lo mismo, la intuición, la gracia, ese amor, que no sea desmedido, obsesivo, pero sí preventivo. Lo que interesa sobre todo es generar en el hijo, con mucho amor, procesos de maduración de su libertad, de capacitación, de crecimiento integral, de cultivo de la auténtica autonomía. Lea eso otra vez, hermana, porque ahí están unas pistas que realmente ayudan y favorecen en la educación de los hijos e hijas. Lo que interesa sobre... Lo que interesa, ¿qué es lo que interesa? Lo que interesa sobre todo es generar en el hijo, con mucho amor, procesos de maduración de su libertad. Generar, motivar, impulsar. ¿Impulsar qué? Su libertad. Su libertad. ¿Verdad? La maduración de su libertad. Que maduren su libertad, que maduren la toma de decisiones. La de capacitación, ¿ves? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo asumo esto? Fíjense, algo que dice, las mamás están pendientes cuando son muy pequeños, ponte el abrigo que hace frío, quítate ese abrigo que hace calor. Pero ya después que ha sido educado, pues él ya sabe que cuando está frío se pone el abrigo y cuando hace mucho calor se lo quita. Sí. Lo educaste en libertad, él toma la decisión, pero lo educaste. De crecimiento integral. En la totalidad, no se puede crecer más de un lado que de otro. Si usted tiene la mano derecha más larga que la izquierda, pues eso no es normal. Si tiene un pie más largo que el otro, pues tampoco. Entonces, tiene que haber un sano balance, equilibrio. Lo mismo sucede pues en la mente, en el cuerpo. O sea, desarrollar la capacidad de reflexión, desarrollar la capacidad de comer, de deporte. O sea, un sano equilibrio que te lleve a un autodominio.
te da coraje, pues es bueno que te dé coraje, pero ¿por qué te dio coraje? Analiza, pero no te dé un coraje que quieras cortarle la cabeza al otro, darle un puño a todo el que sea, que no puede ser, que eso no es así. Un balance. De cultivo de la auténtica autonomía. Cultivar para que puedas tomar las decisiones oportunas y esas decisiones oportunas te lleven a elegir. Una cosa sencillita, ¿verdad? Pues al principio los papás o las mamás le compran la ropa a los niños hasta cierta edad, pero después tiene que dejarlo que él elija. Que le elija. Tiene que aprender el tamaño de la ropa que se pone, el color que le... Pero si usted se lo pone todo y los combina, llega a 40 años y todavía lo está combinando. Y lo está vistiendo. El control. Líberanos, Domine. Solo así ese hijo tendrá en sí mismo los elementos que necesita para saber defenderse y para actuar con inteligencia y astucia en circunstancias difíciles. Fíjate que solo así tendrá los elementos necesarios para defenderse, pero sin violencia, para actuar con inteligencia y astucia. Eso es una buena educación. Ayudarte a actuar con inteligencia y con astucia, a defenderte, no en la violencia, sino en un razonamiento objetivo, sano y equilibrado. Entonces, la gran cuestión no es dónde está el hijo físicamente, con quién está en este momento, sino dónde está en un sentido existencial, dónde está posicionado desde el punto de vista de sus convicciones, de sus objetivos, de sus deseos, de su proyecto de vida. Eso es maduración. No es el lugar, es en cuanto al sentido existencial. ¿Dónde está posicionado? Sí, ¿cuáles son sus convicciones? ¿En qué cree este muchacho, esta muchacha? ¿Cuáles son los objetivos de su vida? ¿Por qué? ¿Qué pretendo? Estudio, pero ¿por qué? ¿Qué razón? ¿Cómo? ¿Por qué? Practico deporte, ¿por qué? Y así sucesivamente. Tus deseos, ¿a dónde te llevan? No todos los deseos son positivos. Porque no todo lo que a uno le gusta y no todo lo que uno anhela te puede ayudar a crecer, puede hacer daño y te puede estancar. Además, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿Hacia dónde te quieres encaminar? La ambición, hoy en estos días leíamos la carta de Timoteo, decía, ambición en los bienes espirituales. La ambición es positiva, me lleva a la superación, pero si esa ambición se queda en lo mundano, es decir, en la fama, en la riqueza y en el poder, es destructiva. Por eso el apóstol Pablo, hablando de Timoteo, le dice, ambiciona los bienes espirituales, esos valores auténticos, que es lo que nosotros tenemos que desarrollar en nuestros muchachos. Por ejemplo, ser el primero no es malo. ¿A quién no le gusta ser el primero? Todo el mundo nos gusta ser el primero. Pero fíjate lo que dice Jesús, que el que quiera ser el primero, se haga el servidor. Se haga el servidor. Así que todos los dones que tú tienes, los pongas para que ese servicio que tú realices ayude a otras personas a crecer. Entonces no te sientas superior de los demás, no te creas mejor que los demás, sino que crees un balance donde tus dones y los del otro se ponen al servicio del bien común. El evangelio de ayer, padre, el evangelio de la misa de ayer, ¿verdad? Que ciertamente nos llevaba por esa línea, este servidor que estaba en el campo y va, ¿verdad? Y no le dice siéntate, sino ponte a servir y luego te sentarás tú también, pero cumple con su misión. Después de haber recibido una doctrina, pues entonces va a la misión. Fíjate que es interesante porque un signo de madurez es que tú no necesitas aplausos. La satisfacción verdadera está en que tú te sientes gratificado con lo que haces. Pero si tú, un adolescente lo necesita, un niño lo necesita, mami, ¿tú me quieres? Pues la mamá te sí, porque lo está afirmando. Al jovencito, en cierta edad hay que decirle, ánimo, te equivocaste, pero sigue para adelante. Pero se supone que uno que ha superado ya todas estas etapas de adulto, no necesite, si está bien preparado y bien formado, no necesita que le digan todo el tiempo, ay, pero qué bien lo hiciste, pero qué magnífico. Es que yo no lo hago por buscar aplausos, lo hago porque me siento verdaderamente feliz. Eso es una persona sana. Pero si cualquier, ay, te felicito, ay, que pues tú sí lo haces bien, y entonces el otro se pone enseguida. Y hay gente que es enfermiza en esto. Nadie me felicita, nadie me saluda. Pero
Pero es que yo no necesito que me aplaudan, ni me feliciten, ni me pongan medallas, ni me pongan trofeos. En el Evangelio, el servidor tiene conciencia de lo que está llamado a hacer, lo hace con gusto. Y su gusto, su gran satisfacción es esa. Una mamá no siente gusto en amar a sus hijos porque lo tiene, es que los ama, punto. Y el hijo, aunque el hijo le diga que no la quiere, él dice, pero yo te quiero. Pero yo te quiero. A veces Claro. los niños se enfadan, ¿no? Yo no te quiero, pues yo te quiero mucho, y va y le da 2 besos más. Y el niño viene y se limpia. Ay, no, déjame. Después lo va a pedir a gritos. Sí, por eso las preguntas que hago a los padres son, ¿intentamos comprender dónde están los hijos realmente en su camino? Esa pregunta es interesante. ¿Dónde están los hijos realmente en su camino? O sea, ¿en qué has visto que tu hijo o tu hija ha madurado, ha crecido? ¿O está estancado por actitudes que tú, como adulto, como madre o padre, tienes que lo hacen detenerse en el camino? Lo castran, lo matan, lo destruyen. ¿Dónde está realmente su alma? Lo sabemos. Hemos sembrado valores, responsabilidad, honestidad, fe, valentía, audacia, fortaleza, amor, esperanza. O por el contrario, ¿qué tenemos ahí? Y sobre todo, queremos saberlo. Queremos saberlo. ¿Te has sentado con tu hijo o tu hija y dices, ¿cómo te sientes? Le has dicho a tu hijo o a tu hija, admiro tu servicio, admiro tu valentía. Qué bien me hiciste ayer. Porque un hijo necesita escuchar de su papá o su mamá esa afirmación. Porque si lo oye de su familia, lo está oyendo de aquel que verdaderamente lo ama. Y no solamente eso, padre, que se interesa, muestra interés, cómo te fue hoy, qué hiciste, te sientes bien, pasó algo de lo que quieras compartir conmigo. Entonces, el hijo ¿Positivo o negativo? Ajá, claro. El hijo se siente que, mira, mi papá me está tomando en cuenta, mi mamá me está tomando en cuenta, se está interesando por lo que me está sucediendo o cómo me estoy sintiendo. Porque si no, van a buscar fuera lo que no tienen dentro. Y a veces uno mira ciertas amistades, sobre todo de jóvenes o de niños con ciertos adultos, que uno dice, ¿qué buscan ahí? Pues buscan un papá o buscan una mamá, y a veces esas personas no tienen las sanas intenciones que puede tener verdaderamente un padre o una madre. Por eso es que es importante el educar en la libertad, pero con una libertad con un equilibrio, en un proceso. ¿Para qué? No educar en unas inseguridades, porque si no, eso lo va a arrastrar también toda la vida. Pausamos y en breve volvemos con ustedes.
Bien, continuamos compartiendo en este su programa Mi Camino de Fe Pasito a Pasito, esta exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la alegría del amor, claves y propuestas sobre el amor en la familia, y estamos iniciando el capítulo 7, fortalecer la educación de los hijos, y estábamos en la pregunta, ¿dónde están los hijos? ¿Verdad? Y hemos estado compartiendo que los padres deben orientar y prevenir a los niños y adolescentes, generar procesos más que dominar espacios. Y ahora pues damos otro pasito, ¿verdad?, en promover libertades responsables dentro de esta pregunta, ¿dónde están los hijos? Y leemos al final, intentamos comprender dónde están los hijos realmente en su camino, dónde está realmente su alma. Lo sabemos y sobre todo queremos saberlo para entender ahora lo que viene. Nos dirá el Papa en el numeral 262, si la madurez fuera solo el desarrollo de algo ya contenido en el código genético, no habría mucho que hacer. La prudencia, el buen juicio y la sensatez no dependen de factores meramente cuantitativos de crecimiento. Interesante, ¿verdad? Cuantitativo quiere decir proporcionado. Entonces, una clave, ni la prudencia, ni el buen juicio y la sensatez no dependen de factores meramente cuantitativos. ¿Cómo lo pongo como un ejemplo? Cuantitativo de crecimiento es la mano, mi brazo. Según voy madurando en edad, o creciendo en edad, va creciendo. Pero en los valores eso no es así, sino que hay una cadena de elementos que se sintetizan en el interior de las personas. Entonces, la prudencia, el buen juicio y la sensatez vienen en cadena desde el interior. Una cosa lleva a la otra, es decir, si eres prudente, vas a tener buen juicio. Y si tienes buen juicio, vas a ser sensato. De lo contrario, pero no porque te crezca la mano eres prudente. Por eso a veces le decimos a esto, sí, vienes bien imprudente. Pero ¿cómo se te ocurre? Ay, no tuve buen juicio. No debí de decirlo. Y por eso a veces uno se muerde la lengua. Y dice, ay, ¿para qué diría eso? Ya. Para ser más exactos, en el centro de su libertad, ¿verdad?, dentro de todo este contexto de la prudencia, el buen juicio y la sensatez, que no dependen de factores meramente cuantitativos de crecimiento, sino de toda una cadena de elementos que sintetizan el interior de la persona, para ser exactos, es en el centro de su libertad. Entonces, una persona libre actúa con prudencia, actúa con buen juicio y actúa con sensatez. ¿Por qué? Porque ha aprendido a mantener ese balance, ese equilibrio libremente. La educación entraña la tarea de promover libertades responsables. Ay, lea eso otra vez, eso es precioso. La educación entraña la tarea de promover libertades responsables. Por eso un pueblo maleducado no actúa con responsabilidad. Que opten en las encrucijadas con sentido e inteligencia. Actuar, obrar con sentido e inteligencia, no a lo loco. Personas que comprendan sin recortes que su vida y la de su comunidad está en sus manos y que esa libertad es un don inmenso. Maravilloso. Lea ese parrafito final otra vez porque es precioso. La educación entraña la tarea de promover libertades responsables. Lo estoy haciendo, estoy promoviendo libertades responsables. Y tengo la oportunidad desde mi hogar, con mis hijos, con mis nietos, con mis sobrinitos. Los estoy educando en esta libertad responsable. Que opten en las encrucijadas con sentido e inteligencia. ¿Qué es una encrucijada? En que tengo que decidir esto o lo otro, positivo o negativo, al norte o al sur, al este o al oeste. En esos momentos cruciales, tomo una decisión. Personas que comprendan sin recortes que su vida y la de su comunidad está en sus manos. Si tú tienes el poder de decisión y hay cosas que estarán en tus manos el decidirlas y se te va a pedir cuenta. Y algunos desarrollan este liderato que después lo pueden desarrollar en la comunidad en distintas funciones. Por ejemplo, servicios públicos,
alcaldes, legisladores, jueces, médicos, que hay que tomar decisiones. El hogar, tan sencillo como decidir si me compro una camisa o me compro otra, si el presupuesto me da o no me da, porque hay gente que por no tener equilibrio gastan más de lo que tienen y al final tienen ropa muy bonita pero no tienen que comer. La nevera vacía, se mueren de hambre, pero tú los ves. De punta en blanco. Imagínate. Y que esa libertad es un don inmenso. La libertad es un don inmenso, por eso no hay cosa mayor y mejor administrada que una buena libertad. Formación ética de los hijos. Un aspecto más, no solo hay que formar conciencias, ahora vamos a ver la ética, o sea, las acciones que van a estar guiadas por esa conciencia. Aunque los padres necesitan de la escuela para asegurar una instrucción básica de sus hijos, nunca pueden delegar completamente su formación moral. Y esta es una de las cosas que hoy por hoy está siendo muy debatida. La formación moral corresponde a los padres y no se debe delegar eso en el Estado, no se puede abdicar de ese derecho. El desarrollo afectivo y ético de una persona requiere de una experiencia fundamental. Atención, porque ahora va a enumerar. Y este número es interesante, estos puntos que vienen a continuación. Creer que los propios padres son dignos de confianza. Es lo primero que hay que hacer. El joven, el niño, tiene que creer que sus propios padres son dignos de confianza. Por eso no hay cosa más terrible para un muchacho, una muchacha, un niño, una niña, un joven, que pierde la confianza en sus padres. Que yo no puedo confiar en mi papá, que yo no puedo confiar en mi mamá. ¿Cómo? ¿Cómo? Qué triste es eso, ¿no? Ya se le murió la mitad del corazón. Esto constituye una responsabilidad educativa. Generar confianza en los hijos con el afecto y el testimonio. Inspirar en ellos un amoroso respeto. Confianza en los hijos e hijas, con afecto. Hay que expresarlo, hay que quererlo, hay que abrazarlo, hay que besarlo. Y el testimonio, es decir, no digas una cosa y después hagas otra. Inspira en ellos, inspirar, motivar un amoroso respeto. Tengo que decir las cosas. A veces le digo a los muchachos cuando vienen, que yo peleé con mi papá, y le digo, mira, posiblemente lo que tú estabas diciendo tenía razón. El problema fue la forma en que lo dijiste, que te expresaste. Entonces tienes que practicar esto. ¿Sabes dónde tienes que practicar? Y me miro. ¿Dónde? En el espejo. Vete al baño o a tu cuarto y mírate en el espejo y di lo que vas a decir. Y mírate las morisquetas que hace la cara. Cambia. Si vas a decir esto, no, así no puedo. Tienes que cambiar el rostro. Entonces, mirándote en un espejo, claro, esto da risa. Pero es un ejercicio que ayuda y favorece. ¿Cómo aprende un bailarín de ballet o un bailarín que trabaja en grupo, en equipo? La coreografía. Le ponen un espejo de punta a punta para que se vea y mire al otro y copie. Ve al maestro primero, pero entonces después imita. Y el maestro le va a decir, mírate, que no es así. No, que te equivocaste. Cuando él se da cuenta, le dice, tienes que poner la mano de tal forma, y no te salió, mírate. Aquí está el fallo, ahí lo mejoro. Cuando un hijo ya no siente que es valioso para sus padres, aunque sea imperfecto, o no percibe que ellos tienen una preocupación sincera por él, eso crea heridas profundas que originan muchas dificultades en su maduración. Una frase que suelen repetir con cierta frecuencia los jóvenes o los niños, ¿no? Los adolescentes, que no me quieren, que a mí nadie me quiere, que no me aprecia. Cuando este sonsonete está continuamente, esto denota un dolor profundo, una herida muy grande en el corazón de esta persona en crecimiento. Esa ausencia, ese abandono afectivo, provoca un dolor más íntimo que una eventual corrección que reciba por una mala acción. ¿Ves? Eso es mucho más doloroso a que me corrijan. Decía San Agustín una frase que yo aprendí cuando estaba en el colegio. Estudiaba con los agustinos y decía, quien más te quiere, te hará llorar. Claro. Y uno de momento no lo entiende, pero después con los años uno dice, wow,
aquella corrección, ahora entiendo yo lo que mi papá o mi mamá o el maestro me quiso decir. Me quiso decir. Me dolió al principio, pero al fin entendí. Pausamos. Hasta aquí nos trajo el tren, se nos acabó el tiempo. Un numerito muy rico, muy hermoso. Sí, 263. Y ojalá que lo podamos meditar y reflexionar, pero sobre todo ponerlo en práctica. Oramos y pedimos al Señor que nos ayude a ser buenos padres, buenas madres, a tener una buena y santa familia. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestra familia lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pedimos también por nuestros familiares difuntos en este mes. Dale, Señor, el descanso eterno. Y que brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Y que les bendiga el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana si Dios quiere. En este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Buenas tardes.